La psicología comunitaria es un área de especialidad que se ocupa de cómo los individuos se relacionan con la sociedad. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo las personas pueden convertirse en contribuyentes más activos en sus comunidades? ¿O alguna vez pensó en cómo los problemas de la comunidad pueden afectar la salud y el bienestar de las personas? Ambos son temas importantes de interés dentro del campo de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria es multidisciplinar. Este es un tema bastante amplio y de gran alcance dentro de la psicología, que sintetiza elementos de otras disciplinas como la sociología, las ciencias políticas, la salud pública, la psicología intercultural y la psicología social. Los psicólogos que trabajan en este campo analizan los aspectos culturales, económicos, sociales, políticos y ambientales que dan forma e influyen en la vida de las personas en todo el mundo. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos en resumen qué es la psicología comunitaria. Primero, enfoque. El enfoque de la psicología comunitaria puede ser tanto teórico como aplicado, pero a menudo es una mezcla de ambos. Mientras que algunos psicólogos comunitarios realizan investigaciones sobre cuestiones teóricas, otros toman esta información y la ponen en uso inmediato para identificar problemas y desarrollar soluciones dentro de las comunidades. Los problemas en los que trabajan los psicólogos comunitarios incluyen empoderamiento, diversidad, participación cívica, construcción de un sentido de comunidad, prevención de problemas, promoción de la salud y bienestar individual. Los psicólogos comunitarios buscan crear un cambio social positivo dentro de una estructura social. Pueden lograr esto mediante un cambio de primer orden o un cambio de segundo orden. El cambio de primer orden implica fomentar cambios en los individuos para prevenir o solucionar un problema de la comunidad. El cambio de segundo orden implica cambiar los sistemas sociales que contribuyen a los problemas, para garantizar que los individuos encajen mejor en su entorno. Historia. La psicología comunitaria comenzó a surgir durante la década de 1960, cuando un grupo creciente de psicólogos se sintió insatisfecho con la capacidad de la psicología clínica para abordar problemas sociales más amplios. Hoy, muchos reconocen una reunión de psicólogos en 1965 en la conferencia de Swampscott como el comienzo oficial de la psicología comunitaria contemporánea. En esta reunión, los asistentes concluyeron que la psicología necesitaba enfocarse más en la comunidad y el cambio social para abordar la salud mental y el bienestar. Desde entonces, el campo ha seguido creciendo. Ahora, psicología comunitaria en el trabajo. Debido a la naturaleza de esta profesión, las personas que trabajan en este campo a menudo realizan una variedad de tareas y asumen una serie de roles diferentes. En algunos casos, algunas cosas que un psicólogo comunitario puede hacer incluyen investigar problemas dentro de una comunidad y evaluar las necesidades individuales. Encontrar formas de ayudar a las personas desfavorecidas o privadas de sus derechos a sentirse más conectadas con sus comunidades locales. Comprender los problemas sociales entre los grupos minoritarios. Desarrollar, implementar y evaluar programas comunitarios orientados a la acción. Construir relaciones entre individuos y grupos comunitarios. Evaluar organizaciones, gobiernos y comunidades para promover la participación y la diversidad. Los psicólogos comunitarios pueden emplearse en una serie de áreas que incluyen educación, gobierno, grupos sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y consultoría privada. Dentro del sistema educativo, los psicólogos comunitarios a menudo trabajan en colegios y universidades para impartir cursos y realizar investigaciones originales. En un entorno gubernamental pueden trabajar en servicios humanos y de salud para gobiernos locales, estatales y federales. Campos relacionados con la psicología comunitaria. Las personas a veces confunden la psicología comunitaria con campos relacionados como el trabajo social, la psicología intercultural y la psicología social. Si bien la psicología comunitaria tiene muchas similitudes con dichos campos y a menudo se basa en estas disciplinas, es importante tener en cuenta algunas distinciones importantes. Comparado con trabajo social, la psicología comunitaria también adopta un enfoque holístico basado en sistemas para comprender el comportamiento y cómo las personas encajan en la sociedad. Al igual que campos relacionados como la sociología y la psicología social, la psicología comunitaria tiende a centrarse más en aplicar el conocimiento psicológico y social para resolver problemas, crear soluciones del mundo real y tomar medidas inmediatas. Si quieres saber más acerca de ramas de la psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.